frente al mundo. Se aprobaba. Hace 40 años, España daba una lección política de consenso y concordia frente al mundo. Se aprobaba la Constitución de 1978. Hoy, tras 40 años, el templo de la palabra es sustituido por los centros de tertulianos en los medios de comunicación. La política de bloques llegó a nuestro país, subiéndonos a la montaña rusa del populismo mundial. Nuevos escenarios que plantean nuevos retos frente a los problemas. Olvidamos lo mejor de nuestro pasado y rememoramos lo peor. ¿Dónde quedaron los consensos políticos? ¿Dónde quedó la unidad en la lucha frente a las desigualdades? España, como Europa, inmersa en una pandemia que recrudece las posibilidades de afrontar los problemas del hoy y del mañana, vuelve a demostrar que la performance vale más que las instituciones. Vuelve a demostrar el disenso y la discordia en las calles, aunque se vote con mascarillas. Muchos se han ido. Otros muchos quedarán sin un brazo que les ayude. Y otros tantos siguen en su afán rupturista. La unidad como moneda de polarización, las aulas vacías y sin razón, y las colas del paro llenas. Abrazos que en el fondo son codazos. No hay consenso, no hay concordia, hay mucho fuego, no hay debates de ideas. Frente a todo esto, presentamos la razón de la palabra. Síguenos en Twix. Evidentemente vocacional, pero también es un mundo muy especial, es un mundo de libertad y es un mundo en el que yo creo que uno puede salirse de
patrones más o menos pautados, más o menos burocratizados de otro tipo de profesiones, ¿no? Y la ciencia política, pues a la ciencia política yo creo que llegué por casualidad, por descarte de titulaciones. Me gustaba la historia, pero no me gustaba estudiar la historia de aquella época, es decir, teniendo que estudiar latín y griego en los 2 primeros años en la facultad. Yo había hecho el bachillerato de ciencias, mis conocimientos de latín y griego eran muy rudimentarios, y eso me echó para atrás. Entonces, y como digo, por otra parte, además estaba en el mundo de las ciencias, y de hecho, además empecé a estudiar ciencias, ¿no? en la Universidad Complutense de Madrid. Y de ahí, como tenía esta otra parte, podríamos decir, humanista, me dediqué a la ciencia política, porque era una carrera que tenía un plan de estudios bastante completo, en un momento, por otra parte, muy complejo del país, como era el inicio de los años 70, ¿no? En esos primeros años participaste activamente, si no en un partido político, en la defensa de la llegada de la Constitución, de la llegada de la democracia, esa No, efervescencia. no, en absoluto, no. Era totalmente apolítico. Casi me podría situar en la tradición ácrata española. De hecho, es curioso, pero creo que mi primer o segundo artículo académico trata sobre los primeros 4 anarquistas que en la historia de España fueron ministros durante la Guerra Civil. Entonces no tenía una vinculación partidista. Digamos que el partido por excelencia era el Partido Comunista, el que estaba presente en la universidad, y de ahí podían haber salido una serie no sé si no es propio decir escisiones, pero de grupos paralelos. Y no, nunca ni siquiera fui compañero de viaje de ellos. ¿Y hoy sigue siendo político Manuel Alcántara? No, tengo una militancia, yo creo que más testimonial que otra cosa, en el Partido Socialista. Milito en ese partido, soy militante de base, diríamos, y de pago de mi cuota y de asistir a las reuniones cuando puedo y demás, desde hace ya casi 20 años. Pero activamente no. La política la ve No, mejor como profesional desde fuera. No, sí, no, sí, la política no. Yo creo que ya la política es un estilo de vida en el que quizás yo tengo una limitación para entrar en ese estilo de vida, que es la propiedad. Y el hecho de que, por ejemplo, en Salamanca hay que estar muy vinculado con cierto tipo de socialización que yo no he tenido, ¿no? Y entonces, como decía antes, es una militancia testimonial, es una militancia que nunca he renegado, y que, ya digo, es más bien lateral, pero que está ahí, ¿no? Y sí, me interesa de la política, sobre todo me interesa más, no tanto la praxis como el estudio. Y la vida de Manuel Alcántara ha estado muy ligada a Latinoamérica. ¿Qué nos puedes Sí. contar de esa experiencia latinoamericana que prácticamente te ha acompañado a lo largo de toda la carrera, Manuel? Bueno, creo que es una experiencia muy vital, más que racional, emocional, ¿no? Emotiva. Soy de una generación en la que distintos sucesos que se dieron en América Latina, de diferente tipo, ¿no? Como los legados de la Revolución Cubana, pero también el golpe de Estado de Chile, pero también el propio peronismo, sin dejar de lado, por supuesto, lo que luego va a ser lo que es el mundo de la cultura, ¿no? El mundo, por ejemplo, de la novela, ¿no? Me formé casi, diría, literariamente, con Julio Cortázar y con García Márquez. Primero estos dos, también con Rulfo, con Fuentes, por supuesto con Vargas Llosa, con Bryce Echenique. Entonces, ese era el mundo de una literatura y de unos gustos y de una estética y también de unos valores que siempre me atrajo, ¿no?
Y luego en la Complutense, en la Facultad de Políticas y Sociología, la carrera estaba estructurada en lo que se llamaban 4 especialidades, y una de ellas se llamaba entonces Estudios Hispanoamericanos, ¿no? Que era solo el último año de carrera. Y yo, por descarte de las otras, escogí esta, y eso yo creo que fue decisivo, ¿no? Yo creo que ya fue como decimos en teoría, un path dependent, una dependencia del camino que tomé, que ya fue, yo creo que irreversible, ¿no? Primero también porque a la primera beca que tuve para hacer investigación en el Colegio Europa, en Brujas, se me asignó dedicarme al estudio de los procesos de integración del Pacto Andino y del Mercado Común Centroamericano, y entonces eso intensificó mucho más esa aproximación, y eso se convirtió luego posteriormente en parte de mi tesis, y finalmente, para terminar esta entrada, en el año 80, cuando tuve mi primer contrato en la Facultad de la Complutense, fue un contrato de lo que hoy sería un asociado, entonces se llamaba encargado de curso, y fue para dar una clase en una asignatura que se llamaba Regímenes Políticos de Iberoamérica, ¿no? Y tuve que preparar esa asignatura que yo había cursado siendo estudiante, pero la tuve que cursar, y ya, pues yo creo que ya miro todo por el corrido. Y si tuvieras que elegir a una de las dos universidades en las que has estado, ¿Salamanca o la Complu, Manuel? Bueno, son muy distintas, ¿no? No tienen nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Nada que ver porque primero, lógicamente, por el tamaño y por el sitio donde están, ¿no? Pero luego también la Complu, pues para mí, claro, era mi facultad. Yo en Salamanca, pues estoy en una facultad que es ajena, ¿no? La Facultad de Derecho es ajena para ciencia política, aunque tengamos muchas cosas comunes. El grupo de ciencia política siempre seremos los bichos raros en la Facultad de Derecho, ¿no? Y en la Complutense no, en la Complutense estábamos en nuestra facultad. Entonces, eso de por sí es una diferencia abismal. Pero claro, también lo pequeño de Salamanca pues permite hacer más cosas, ¿no? Y permite, hay menos trabas, ¿no? Para diseñar lo que se quiere hacer, ¿no? La Complutense todo era mucho más lento, más complejo, ¿no? Éramos más, y resultaba más proceloso, ¿no? Salamanca, en este área, no digo en todas, pero en este área es mucho más internacional, ¿no? O sea, es frecuente, bueno, pues estar rodeado de estudiantes de 10, 12, 14, 15 nacionalidades diferentes, ¿no? Eso en Madrid, claro, también lo hay, pero se diluyen mucho más en la masa, ¿no? Entonces, ese atractivo de Salamanca, pues es un valor, ¿no? Y luego también Salamanca, en términos personales, pues me ha permitido hacer todo lo que he querido realmente, ¿no? Desde poner en marcha, no crear, sino poner en marcha, ¿no? El Instituto de Iberoamérica, sí, eso sí, también poner en marcha la licenciatura, el grado de ciencia política, y también el grado de estudios globales, ¿no? Y luego los másters de ciencia política y el doctorado, ¿no? Aunque esté diluido también en un programa mucho más grande, ¿no? Pero bueno, ya en los 20 y pocos años que tiene el área de ciencia política en Salamanca, pues ya ha generado 100 doctores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es un dato muy importante, ¿no? ¿Cuántos discípulos tienes, Manuel? ¿Cuántos doctores se han doctorado bajo tu dirección? Bueno, esa es una palabra complicada, ¿no? La palabra discípulo es una palabra de estas que a veces decimos de manera muy, muy alegre, ¿no? Y son ellos los que deben decir, los que deben reconocerse que son discípulos míos, entonces no la puedo contestar. Yo he dirigido unas 51, 52 tesis, aquí en la Complutense, pero también en otras universidades, ¿no? Y no sé, ya digo, no sé cuántos de ellos se consideran discípulos míos, y personas, por supuesto, a las que no he dirigido la tesis, que también pueden considerarse, pero ya digo, eso es una respuesta que deben responder ellas y ellos. Vamos entrando en materia, Manuel.
tema del que íbamos a hablar, el tema para el cual yo te invité aquí, es hablar de la democracia de partidos. Sabemos que nuestra forma de Estado es una monarquía parlamentaria y por lo tanto se sustenta en un sistema de partidos. A tu juicio, ¿en qué momento de salud se encuentra la democracia de partidos en España? Bueno, primero, ¿en qué momento se encuentra la democracia, ¿no? En España, para no complicar más el razonamiamiento, ¿no? Bueno, ya precisamente hace un poco tiempo la clase política se ha enzarzado en una de estas discusiones estériles, por no decir estúpidas directamente, ¿no? Los estudios acerca de la calidad de la democracia y de la posibilidad de, con todas las limitaciones y todo lo que se quiera, de medir medir la calidad de la democracia, han avanzado muchísimo en los últimos, yo diría, en los últimos 10 años, ¿no? Siempre hubo una investigación o un programa estandarizado que se llamaba el programa de Freedom House, ¿no? A propósito de que medía distintas dimensiones de la democracia, pero luego esto se ha ido sofisticando mucho, ya digo, en los últimos 10 años. Y gente como la Fundación Bertelsmann de Alemania o The Economist Intelligence Unit, ¿no? Un proyecto en la Universidad de Göteborg que se llama Variedades de la Democracia, tienen estudios muy, muy consolidados. Y ahí, bueno, España está, diríamos, bueno, está aceptable, o sea, está como en muchas otras cosas, desde el ámbito, yo qué sé, del ámbito de la cultura o el ámbito de la investigación o el ámbito de la economía, bueno, pues ocupa, pues, de una manera amplia, está entre los 20 países del mundo, ¿no? En unas cosas está mejor, en otras peor, pero se mantiene y en términos democráticos incluso podemos decir que estamos más arriba que en otras instancias. O sea que la democracia goza de una cierta calidad, se mide por donde se mide. Y esa calidad se ha mantenido más o menos estable. Bien es cierto, y eso es un fenómeno que no es privativo de España, que en los últimos, el último lustro, diría, ha empezado a registrarse cierto deterioro, ¿no? Yo esto lo he argumentado teóricamente en varios trabajos y he hablado de la democracia fatigada, ¿no? Lo he aplicado para América Latina, pero siempre he dicho que esto era perfectamente válido para el caso de América Latina. Y uno de los elementos por los que hablo de la democracia fatigada, y ahí esto lo enlazo con tu preocupación, tiene que ver con cierto deterioro de la democracia representativa, que se sustancia en el mundo, en el universo de los partidos políticos, ¿no? Es decir, la representación, lo has señalado muy bien, en una monarquía parlamentaria, la representación se articula a través de partidos. No es que sea obligatorio, pero es en varios trabajos y he hablado de la democracia fatigada, ¿no? Lo he aplicado para América Latina, pero siempre he dicho que esto era perfectamente válido para el caso de América Latina. Y uno de los elementos por los que hablo de la democracia fatigada, y ahí esto lo enlazo con tu preocupación, tiene que ver con cierto deterioro de la democracia representativa, que se sustancia en el mundo, en el universo de los partidos políticos, ¿no? Es decir, la representación, lo has señalado muy bien, en una monarquía parlamentaria, la representación se articula a través de partidos. No es que sea obligatorio, pero es la forma en la que la mayoría de las democracias similares, o todas las democracias similares a la española, se ha venido articulando históricamente, ¿no? Los partidos políticos son muy funcionales, son útiles, ¿no?, para el funcionamiento del Parlamento, para que la gente tenga claro más o menos las preferencias que los partidos políticos aglutinan, la capacidad que los partidos políticos
tienen de prelacionar temas, de seleccionar también temas, de orientar a la gente, etcétera. Entonces, todo eso hizo siempre que los partidos políticos fueran muy, muy funcionales. Además de ello, los partidos políticos, bueno, tenían una capacidad muy fuerte de integrar a gente, a sus militantes, y estos militantes trabajaban para los partidos, hacían proselitismo, pero también hacían no solo proselitismo en las campañas electorales, sino durante épocas no electorales, pues ayudaban a que el partido tuviera lo que podemos denominar una vida partidista y demás. Todo esto ha entrado en cierto, vuelvo a repetir la palabra, cansancio o en cierta fatiga, probablemente por los cambios que se han producido en la sociedad en los últimos 20 años. O sea, los partidos son esponjas, los partidos no, por mucho que se les quiera criticar y demás, no están en el aire, sino que los partidos viven en una sociedad concreta. Y si esta sociedad cambia, esos cambios afectan a los partidos. Y la sociedad ha venido cambiando primero lentamente y luego muy rápidamente en los últimos 20 años. Ya hace 20 años un sociólogo, Zygmunt Bauman, empezó a hablarnos del concepto líquido, ¿no? Y lo aplicó a la sociedad, ¿no? Y habló de la sociedad líquida, que para él era una consecuencia de la sociedad del consumo. Y claro, la sociedad del consumo no es de hace 20 años, la sociedad del consumo por lo menos es de la década de los años 50, 60 del siglo pasado, ¿no? O sea que es un proceso, por consiguiente, que estamos viendo que es un proceso de 60 años. Y este cansancio, o estas pautas en la sociedad de consumo que tendían, pues sobre todo a dos elementos, o a tres elementos, si se quiere, muy importantes, ¿no? Por un lado, la competencia, ¿no? El mercado, ¿no? La competencia del mercado. Por otro lado, la idea de cierto individualismo, ¿no? Cierto, si se quiere, individualismo egoísta. Y en tercer lugar, una contradicción con lo anterior por la aparición de valores postmaterialistas, ¿no? O sea, todo lo que va a suponer el legado, por entendernos, del año 68. Entonces, esto cristaliza, ya digo, en la obra de Bauman. Bauman creo que lo ve muy bien y habla de esta sociedad líquida. Claro, lo líquido, de alguna manera, se contrapone, lógicamente, con lo sólido, y los partidos políticos eran instancias muy sólidas que de pronto van a empezar a ver que la competencia, que este egoísmo, que estos valores postmaterialistas, los que está desde, evidentemente, el feminismo a la ecología, ¿no? Sin ir más lejos, pues no saben cómo agarrarlos, ¿no? Esto por un lado. Y luego, a partir de este año 2000, son las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que entonces eran nuevas tecnologías en el ámbito de la información y la comunicación. Estas tecnologías, estamos ahora celebrando, ¿no? el 15 aniversario de Twitter, por ejemplo, ¿no? Para que nos demos cuenta, han tenido un progreso absolutamente exponencial. Pensemos cómo ahora mismo estamos hablando de miles de millones de personas que las utilizan y que evidentemente hace un cuarto de siglo no tenían ni idea prácticamente de su existencia, ¿no? Pensemos también en el caso de Internet y la evolución de Internet y lo que es un instrumento que ya casi ha quedado viejo, que ya solo muy pocos utilizamos de manera exclusiva, como en mi caso, que es el correo electrónico, ¿no? Entonces, estos cambios han quebrado la idea de representación, ¿no? Si nos damos cuenta, o si se quiere, antes de la representación, la idea de intermediación, ¿no? Si nos damos cuenta qué ámbitos en el mundo laboral, qué ámbitos han desaparecido ya hace tiempo, todo aquello que tenía que ver con intermediación, ¿no? Los cajeros en los bancos, los telefonistas, etcétera, ¿no? Todo este tipo de trabajo ya fue eliminado porque ponía de relieve el vacío de la intermediación. Y claro, en política los partidos lo que hacían es intermediar. Entonces esa función, desde el momento en que el líder puede dirigirse a su audiencia, a sus seguidores, a través de una red social, se convierte en inútil, ¿no? Pero además es que
hay otras ventajas, ¿no? La ventaja de la inmediatez, la ventaja de la viralidad, de la reflexividad, etcétera. Entonces, todo eso empezaron, por un lado, a dañar las funciones clásicas de los partidos políticos, pero por otro lado, todavía generaron un mayor individualismo y un mayor aislamiento de la gente, ¿no? Entonces, la gente se fue empezando por un lado, a separar de los partidos porque los veían inservibles, y por otro lado, en el seno de cada individuo empezó a aparecer un problema que ya lo había vaticinado Juan Linz, que es el de las identidades múltiples. Es decir, esta posibilidad de que uno pueda ser varias cosas a la vez, ¿no? Y que no tenga por qué, además, definirse de manera permanente en estas cosas. Y esto, claro, debilita enormemente lo que es la identidad partidista, ¿no? Esa identidad por la que uno nacía demócrata cristiano, o socialista, o comunista, o conservador, y moría siendo lo mismo. O sea, era impensable que alguien en la política clásica, que alguien abandonara un partido político. Eso era tan terrible como abandonar la iglesia, ¿no? Era un fenómeno de apostasía. Y sin embargo, estas nuevas tecnologías y esta nueva forma de vivir va a cuestionar esto, ¿no? Entonces, si por un lado los partidos políticos pierden su capacidad de generar intermediación o generar representación, por otro lado, tenemos que los individuos se sienten más volátiles con respecto a los partidos políticos y menos identificados. Todo eso, entonces, es una bomba de relojería con respecto a los partidos políticos que va estallando poco a poco, y lo vamos viendo pues en el incremento del número de partidos, es decir, lo que ocurre en España en el año 2014, ¿no? Cuando las elecciones europeas del año 2014 hacen que por primera vez los dos partidos más votados en el país no lleguen al 50% de los votos. Que eso era un auténtico shock con respecto al comportamiento electoral español desde el año 77 para acá. Pero esto no era prerrogativo de nuestro país. Y esto venía sucediendo ya en muchos países. Pensemos en el caso francés, donde las elecciones presidenciales a primera vuelta, en un determinado momento, en las elecciones que va a ganar Chirac, en ese momento, los dos principales candidatos apenas si superan entre los votos que reciben ambos el 40% de los votos. O algo que estamos viendo ahora mismo en Perú, ¿no? Donde las elecciones de Perú que se celebran, la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran el 11 de abril, ahora mismo los sondeos de opinión señalan que los dos primeros candidatos pueden llegar al 25%. Es decir, es una absoluta atomización de la representación. Y esto es lo que hoy la democracia como que no sabe cómo llevar, ¿no? Y este es porque, como también bien ha señalado, estamos en una democracia de partidos en la que resulta que estos partidos están siendo otra cosa. Ojo, no estoy queriendo decir que los partidos vayan a desaparecer. Esto se ha dicho muchas veces y hay una enorme literatura. Prácticamente en todo el siglo XX se anunció la muerte de los partidos políticos, pero sí que va a haber una reconversión en la que ahora mismo, sinceramente, no sé en qué van a devenir. Manuel, ¿a tu juicio ¿Sí? las primarias han servido para algo o son una mera quimera? Ahora en los últimos meses estamos viendo cómo las primarias no cuentan demasiado, se vuelven a tomar decisiones por parte de los líderes que además están reforzados, ¿no?, con la reforma que se ha hecho en los grandes partidos. Por ejemplo, en el PSOE hay unas mayores facultades del líder, ¿no?, que antes contrarrestaba el Comité Federal. ¿Qué te parece esto de que se hayan hecho personalistas los partidos? Bueno, es que eso está en el fondo de lo que estaba planteando, ¿no? O sea, los partidos siempre han sido personalistas y ha habido grandes líderes a la cabeza de ellos, ¿no? O sea que esto conviene que no nos confundamos, ¿no? Es decir, la figura de Konrad Adenauer o la figura de Willy Brandt en Alemania
o la figura de Gasperi en Italia. Por hablar de liderazgos clásicos está ahí, o Olof Palme, ¿no? en Suecia, ¿no? O sea, el liderazgo siempre ha sido muy importante y esto es fundamental en el ámbito de la política y en el ámbito de los partidos, ¿no? Las primarias hay para todos los gustos, ¿no? Y ahí tendríamos que meternos en una discusión con base empírica más sólida para ver caso por caso, ¿no? Pero en términos generales las primarias debilitan a los partidos políticos, ¿no? Lo mismo que las listas abiertas debilitan a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se lucha dentro del partido político y esa lucha debilita al partido político. Y lo mismo las elecciones abiertas, ¿no? Porque los candidatos tienen que luchar uno contra otro, porque buscan el voto de los electores, ¿no? Entonces estas fórmulas que a veces se creen mágicas y que se dicen, no, es que debe haber democracia interna en los partidos políticos, debe haber primarias o debe haber listas abiertas. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no, porque la evidencia nos muestra que el resultado es negativo para el partido político, ¿no? O sea, hay una parte en la vieja teoría, ¿no? de los partidos que sigue siendo fundamental, ¿no? Y es esta idea del partido como núcleo compacto, como un grupo cerrado, como un grupo que a la vez tiene una cierta versatilidad. O sea, ¿no? Con esto no quiero decir que sea una cosa absolutamente estructurada y cerrada, pero que en esa formulación es fundamental para adquirir los fines que busca, ¿no? Digamos, esto se entiende muy bien con la famosa expresión de la unión hace la fuerza, ¿no? Es decir, un partido unido tiene muchísima más fuerza que un partido desperdigado. Y eso nos lleva a tradiciones que, por ejemplo, en el caso español están menos desarrolladas que en otros países, que es lo que tiene que ver con la deliberación, lo que tiene que ver con la negociación, etcétera, ¿no? Y eso se debe dar en los partidos políticos. Finalmente, en los partidos políticos hay corrientes, hay grupos, etcétera, pero deben encontrar un nivel de negociación y de deliberación que sea suficientemente amplio y generoso, pero que a la vez no destruya al partido político, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Hay una parte de figuración, hay una parte de hacerlo para la galería, esta idea de que los partidos políticos tienen que tener primarias y que no corresponde con una mejor operatividad del partido político, ¿no? ¿Y cómo valorarías a esos partidos que se han colocado en la mal llamada nueva política, porque han recordado mucho de la vieja política? Bueno, ¿augura futuro a los nuevos partidos? ¿A Podemos? Mira, bueno, lo primero, los politólogos en general somos malos futurólogos, ¿no? O sea que, y no me gusta hacer previsiones, porque además cuando las hago siempre me he equivocado. Pero, bueno, lo de la nueva política, vamos a ver, esto tiene una mezcla de, vendedores de lo que tienen que vender, entonces, bueno, pues hay que vender el nuevo producto, bueno. Y luego también a veces unos medios de comunicación muy, yo diría que muy poco rigurosos, ¿no? Y que se apuntan a la primera, ¿no? Y que entonces compran cualquier cosa y entonces dicen, la nueva política, entonces lo repiten una y otra vez y entonces generan una especie de San Benito o de mantra por la que luego todos caemos, ¿no? Evidentemente era nueva política porque eran nuevos. Y evidentemente eran nuevos partidos políticos. O sea, eso es evidente. Pero siempre hay algo de nuevo en todos. Yo qué sé, Ciudadanos, que tenía de nuevo. Bueno, tenía de nuevo que era un partido que había nacido en Cataluña y jugaba en el territorio español. Bueno, eso es nuevo. Entonces tienen derecho a ser nuevos. Podemos, bueno, pues el tema del tipo de liderazgo, el tema de los círculos, etcétera. Bueno, igual, pues era algo que uno puede decir, vale, pues sí, es nuevo porque evidentemente son gente, pero luego cuando
cuando estudiábamos, cuando analizábamos, pues veíamos que venían unos de Izquierda Unida, otros venían de otro, o sea, había unas raíces, ¿no? Y demás, ¿no? Eso también lo explicamos muy bien en nuestro libro sobre los orígenes latinoamericanos de Podemos, ¿no? O sea, Podemos tiene un origen latinoamericano muy claro, ¿no? Que, bueno, que eso le hace muy nuevo y que es un caso insólito, porque es el primer partido político en España que se crea habiendo su gente aprendido a hacer política en América Latina. Luego, entonces, eso es muy nuevo. O sea que siempre hay algo de nuevo, ¿no? Pero claro, luego, lógicamente, los partidos políticos están en una arena que es común a otros y en la que se tienen que acostumbrar. ¿Cuál es esa arena? Uno, la arena electoral. Dos, la arena parlamentaria. O la arena institucional, sean los parlamentos, o sean los municipios, o sean las comunidades autónomas, o sea el gobierno, ¿no? Y entonces ahí tú tienes que jugar con las reglas de juego en las que están jugando otros, entonces ya dejas de ser nuevo, ¿no? Y en este sentido, Podemos es un partido que alude muchísimo a la clásica conciencia de clase, aunque ésta se haya transformado en otros valores y ya no se centre solo en el conflicto capital-trabajo. ¿Ha defraudado Podemos a sus votantes, a su electorado? Bueno, no lo sé. Eso habría que preguntárselo a sus votantes y a su electorado, ¿no? Si están defraudados. Y eso habría que, bueno, de hecho empieza a haber estudios, ¿no? Por lo menos de opinión pública sobre este nivel. Y, bueno, sí que tenemos un medidor bastante objetivo, aunque pueda ser cuestionable, que es el medidor electoral, ¿no? Es decir, el comportamiento de los votantes. O sea, es evidente que cuando tú obtienes una cifra y en el siguiente comicio obtienes una cifra inferior, pues es evidente que ya hay algo, ¿no? Hay algo de decepción, de desgaste, de lo que sea, ¿no? Y efectivamente, eso Podemos, en una vida tan corta como la que tiene, pues estamos hablando, repito, de un partido de 7 años, sí se puede decir que ha sufrido esa decepción de sus electores, ¿no? Pero claro, también los momentos no son los mejores, ¿no? Estamos en un momento no solo ahora, el último año, por la pandemia, sino por la propia deriva de una crisis económica mal cerrada y demás. Entonces, los momentos no eran los más propicios, ¿no? Y amén de también otras cuestiones importantes, como fue la cuestión catalana y en ese caso también un poco, no digo la ambigüedad de Podemos, no creo que sea ambiguo, pero sí que es entendido ambiguamente por muchos sectores de la sociedad. Por otra parte, ¿crees que ese pasado latinoamericano y la mediatización que se ha hecho también en cuanto a el tema sobre todo de Venezuela, ¿no? Ya no de otros países, cómo ha influido o si realmente ha influido esa cuestión en la confianza en Podemos? Sí, seguro, ¿no? O sea, digamos que ahí hay un pecado original, ¿no? Y el pecado original es precisamente Venezuela, claro, ¿no? Porque dentro de los muchos modelos que había en América Latina, Venezuela ha sido el peor, con diferencia, ¿no? Señalo esto muy claramente porque Bolivia, un país al que fueron muchas veces tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón, es un modelo distinto y un modelo que no tiene nada que ver con el modelo venezolano, ¿no? Sin embargo, el pecado original está en Venezuela, ¿no? Porque fue, claro, el caso de mayor tirón por dos razones, ¿no? En la primera década, ¿no? Es decir, estoy hablando pues hasta el año 2013, ¿no? 2012 más o menos, ¿no? Por dos razones. La primera, por el fortísimo liderazgo de Hugo Chávez. Bueno, el liderazgo existe y ese fue un liderazgo muy importante. Y la segunda, por el dinero. Venezuela es un petroestado, ¿no? Es decir, un estado que se basa en el petróleo y vivió el gran boom petrolero de 2002 a 2010, más o menos, ¿no?
Y claro, eso entonces suponía que tenía mucho dinero para financiar muchas cosas. Y ojo, que no lo estoy diciendo de una manera, no estoy para nada planteando una cuestión delictiva, ¿no? Si yo financio a mis amigos, entonces yo les invito y yo les doy pautas y financio un determinado programa. Bueno, eso lo han hecho muchas otras fundaciones, lo han hecho las empresas privadas, o sea, lo ha hecho muchísimas otras instancias en el mundo. Entonces, pero claro, Podemos tiene, repito esa palabra, ese pecado original, porque claro, lo de Venezuela ha sido un completo desastre, ¿no? Y claro, eso se lo van a estar sacando, a veces ya absolutamente sin razón, pero se lo van a estar sacando permanentemente, ¿no? Cambiamos de espectro ideológico. Yo que nací, ¿no?, en los años 90 y vimos ya a la derecha unida, ¿no? No se entendió mucho Sí. y no se entendió muy bien cómo el centro derecha o todo lo que estaba a la izquierda del PSOE se aglutinaba en torno a un partido, y ahora hay otro partido mucho más a la derecha, mucho más conservador en temas sociales. ¿Cómo puede afectar esto también a la gobernabilidad y a la estabilidad, ¿no?, y a la existencia Bueno, de la propia hegemonía en la derecha? bueno, muchísimo, ¿no? Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque la fragmentación hace más complejo todo, ¿no? Digamos que lo que no era normal era lo de antes, ¿no? Pero venturosa anormalidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de que un partido político, de que el Partido Popular captara todo ese espectro, ese enorme espectro que iba desde el centro derecha hasta la extrema derecha, pues claro, hoy lo vemos así y dice, bueno, era milagroso, ¿no? Porque cuando uno mira a otros países de Europa, pues uno se da cuenta de que esto no existía, ¿no? O bueno, no existía en los últimos tiempos, porque existió, ¿no? De nuevo, cuando tomamos la referencia de Alemania en los años 60 y los años 70, bueno, la democracia cristiana alemana estaba fracturada entre la democracia cristiana bávara y el resto. Y la democracia cristiana bávara jugaba ese papel, diríamos, de la extrema derecha, pero finalmente era democracia cristiana, ¿no? Y se atenía a lo que la democracia cristiana y el gobierno en Bonn en ese momento dictaba. Entonces, el Partido Popular durante una época que va más o menos desde mediados de los 80 hasta mediados de los 2010, es decir, casi 30 años, logró esa especie de milagro, ¿no? de integrarlo, pero ya digo, eso no era lo natural, ¿no? Lo natural es que se produjera lo que se ha producido ahora. Incluso además dentro del Partido Popular, bueno, había sensibilidades que se hablaba de un alma más liberal o un alma más conservadora o un alma más, incluso, aunque menos, ¿no?, demócrata cristiana, pero claro, además en el caso español teníamos que había que lidiar con el legado de Franco, ¿no? Eso está ahí, ¿no? El legado de Franco está ahí, estaba en el Valle de los Caídos, pero también estaba pues en las calles de las ciudades españolas y en el tema de la política con respecto a las fosas del franquismo, todo eso estaba ahí. Y el PSOE, que en algún momento fue muy timorato y no azuzó eso, buscando cierta convivencia, diría, pues llegó un momento en que esto no se mantuvo, ¿no? Y ahora, claro, las cosas son más complicadas porque hay una lucha por el voto de derecha y, como bien sabemos, en la fragmentación hay más polarización. La fragmentación, esto está muy estudiado en ciencia política, tiende a lo centrífugo, mientras que el bipartidismo tiende a lo centrípeto, es decir, en el bipartidismo se lucha por el centro. Cuando hay más de dos partidos, se estiran los extremos, ¿no? Y yo busco cuanto más extremo para posicionarme, y eso es la lógica de la polarización. Si en España esa polarización tiene hoy por hoy, pero eso se puede complicar, dos ejes de polarización. Uno es
el nacionalismo español o independentismo catalán o vasco, lo que sea, ¿no? Llamémoslo independentismo periférico, ese es un eje, pero luego está el otro eje clásico, diríamos, de Estado-mercado, ¿no? De intervención en el Estado, de intervención en el mercado o mercado puro y duro, ¿no? A eso se puede enseñar más ejes de polarización. Inmigración, por ejemplo, porque puede haber un eje que no case con ninguno de estos otros dos ejes o cualquier otra cosa, ¿no? Parece que la ecología hoy debería dejar de ser ya un eje de polarización y parece que hay una tendencia a asumir por lo menos cuestiones básicas en temas del calentamiento y demás que no polarizan, ¿no? Pero en el resto va a haber polarización y va a continuar esta polarización. ¿Calificarías como politólogo a Vox como extrema derecha? Sí, sin duda. Bueno, yo no lo califico, se califican ellos, o sea, con lo que dicen y con lo que hacen. Y por otra parte, ¿crees posible que va a haber una vuelta al bipartidismo en España? No lo creo, no. Por lo que estamos hablando, no lo creo. No lo creo, ni además es que un sistema parlamentario conduce, o sea, no favorece el bipartidismo. Si fuera un sistema presidencial, a lo mejor diría es posible, porque finalmente en un sistema presidencial es el favorito frente al resto, entonces el resto se puede unir, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser el caso norteamericano, ¿no? Pero pensemos en el caso francés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso francés es muy interesante, ¿no? Es posible que en las próximas elecciones del año que viene en Francia se enfrente Macron con Marine Le Pen. Entonces, claro, eso facilita que la gente se reúna en torno al presidente, ¿no? Pero en un sistema parlamentario eso es más complicado. Y sobre todo en un sistema parlamentario con sistema de representación proporcional. Y, por otra parte, ¿se ha radicalizado en alguna medida el Partido Socialista Obrero Español con la llegada de Pedro Sánchez y la derrota de aquella corriente histórica o de los que apoyaban a Susana? No lo creo, ¿no? No lo creo y no hay mucho margen, ¿no? para ello, ¿no? O sea, no lo creo, no lo creo, pero y no tengo evidencia para creerlo. Y Manuel, a lo largo de estos 40 años de democracia, ¿qué líderes a tu juicio han sido verdaderos líderes políticos? ¿Han arrastrado masas? Quizá Felipe en su época. Bueno, es que arrastrar masas, ¿a qué llamamos arrastrar masas, no? O sea, arrastrar el voto, pues Felipe y Aznar han arrastrado millones de votos, ¿no? Pero bueno, también ha arrastrado millones de votos Rajoy y no creo que sea un líder de masas, ¿no? Yo creo que además cada momento y cada época tiene su qué sé yo, como diríamos vulgarmente, ¿no? Claro, en Felipe supone la ilusión de la transición, la superación de la propia transición, pero también del golpe de Estado de Tejero. Es una generación que ya no ha hecho la guerra civil, tal. Aznar es la reacción al felipismo, no olvidemos, o sea, estamos hablando ¿cuántos años después? 14 años después, o sea, ya Ortega y Gasset dice que las generaciones son cada 15 años, ¿no? Pues es justo, es otra generación, ya es la generación que ya ha vivido la transición, que ya, bueno, y entonces en ese sentido es fácil que tendamos a pensar que los dos son los dos grandes líderes en la historia española reciente. Bueno, habrá que dejar a los historiadores saber qué nos dicen dentro de 30 años, ¿no? De ambos, ¿no?
pero yo creo que en general, y esto es una opinión muy, muy, muy personal y muy, muy poco académica, ¿no? Yo creo que en general no hay pasión en el pueblo español hoy por hoy, ¿no? Ni la ha habido estos 40 años a la hora de seguir a un líder. Es decir, no ha habido grandes felipistas ni aznaristas dispuestos a, no sé, no digo a morir, pero dispuestos a poner la mano en el fuego, etcétera. No, yo creo que la sociedad española es bastante mucho más, en ese sentido, más garbancera, más escéptica, menos dada a eso, a ensalzar a políticos, ¿no? Es más dada, por el contrario, a denigrar a los políticos, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido, ya digo que esto es muy personal, soy escéptico en términos de los grandes líderes, ¿no? Y me pasa lo mismo en las segundas filas, ¿no? Yo conocí y traté a Rubalcaba, por ejemplo, ¿no? Por citar a alguien que recientemente fallecido y que se ha hablado muy bien de él y demás, ¿no? Y se ha hablado, bueno, pues sí, era una persona interesante, tal, pero uno más, quiero decir, uno más, y ya digo, todos mis respetos, mi simpatía, y creo que en algunos momentos hizo cosas bien, pero en otros momentos también se equivocó, ¿no? O sea, entonces, y en el Partido Popular puede pasar lo mismo, ¿no? Con segundas figuras, ¿no? Aunque sinceramente me cuesta mucho más trabajo encontrarlas. Por otra parte, Manuel, quiero que nos centremos en la actualidad para ya casi despedir esta entrevista, porque Manuel tiene que atender a otros compromisos. Madrid, plebiscito en clave nacional. Sí. No, en clave nacional nunca, porque no está la cuestión catalana ni la cuestión, no está el independentismo, es decir, no hay un partido independentista madrileño, ¿no? Entonces sí que sería divertida la cosa, ¿no? No, yo creo que no, que no se pueden extrapolar, aunque tengan influencia los resultados, obviamente, del gobierno, ¿no? Porque depende cómo lo haga el Partido Socialista, depende cómo lo haga el Partido Popular, depende cómo lo haga Vox, eso les va a dar fuerza, le va a dar decibelios para hablar más fuerte en la carrera de San Jerónimo, ¿no? Pero yo creo que no va a merecer tanto la pena, ¿no? Para mí, Madrid, para mí lo que resulta fascinante es la figura de Pablo Iglesias. Ahí sí que debo reconocer que lo que ha pasado en las últimas semanas ha cambiado mucho mi opinión de Pablo Iglesias, y diré que a favor, ¿no? Porque es un hombre que ha demostrado que para él la política es una suerte de diversión. Pero fíjense que lo estoy diciendo no de una manera trivializando el término, ¿no? Sino de una manera, digamos, lúdica, ¿no? Es decir, él concibe que donde debe jugar es en Madrid, en el territorio de Madrid, y demuestra que no está pegado al poder, demuestra que está perfectamente con su edad, que conviene no olvidar su edad, decidido a dejar la política, y de manera muy diferente a como lo ha dejado el señor Rivera, ¿no? De manera muy, muy diferente, para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es un político nuevo. Y en ese sentido debo decir chapó por el señor Iglesias a la hora de configurar un posible futuro lleno de incertidumbre, ¿no? Pero es cierto que mucha gente valora lo de Albert Rivera como positivo, ¿no? Es decir, es la excepción a la regla general, mientras unos buscan un sillón en otro sitio, Albert Rivera deja la política. Sí, claro. Porque cree que claro, lo que pasa es que fue un desastre. Lo que pasa, Sergio, es que fue un desastre. Y no solo fue un desastre para él, sino fue un desastre para este país. Su incapacidad de leer acertadamente el momento político y el capital que tenía Ciudadanos. Y entonces, y eso hay que decirlo muy claramente, Albert Rivera fue un desastre. ¿Fue víctima de la polarización? No. Él fue absolutamente dueño. Él fue dueño de sus acciones y no supo leer el momento político ni el capital que tenía con los votos que tenía. Y algo muy importante, la posición que tenía, no hay que olvidarlo, como primer partido político más votado en Cataluña en las elecciones del año 2017. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y él no supo gestionar eso, no lo supo. Bueno, mala suerte. Te
¿te atreves a dar un pronóstico de las elecciones en Madrid? No, 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 no. No, por lo que te he dicho antes, solo he visto una encuesta y quedan todavía más de un mes. En más de un mes, por medio no sabemos qué va a pasar con el cuarto rebrote, etcétera. Entonces sería muy loco por mi parte dar un pronóstico. No me atrevo. Sí que deseo que el rector Gabilondo, que creo que es una persona hecha y derecha y con una cabeza bien puesta, fuera el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero eso es mi deseo personal, mi deseo de Manuel Alcántara. Tengo una pregunta y finalizamos con ella. Sí. ¿Se cree Manuel Alcántara el CIS de Tezanos? ¿Cómo? ¿Se cree Manuel Alcántara al CIS de Tezanos. No, que no. El CIS de Tezanos. No tengo datos para dudar de él, aunque parece que no lo está haciendo lo bien que debería. ¿Hay mucha cocina o qué es eso de la cocina? Y ya con esto nos despedimos. ¿Qué es eso de la cocina? Bueno, no, la cocina es una expresión muy, si se quiere, muy de andar por casa que se puso en medio. La cocina lo que pretende es proyectar en resultados los votantes que dicen que no saben a quién van a votar. Entonces, a través de otras preguntas, a través también de ecología del voto, etcétera, hay técnicas tampoco demasiado sofisticadas, pero que permiten hacer proyecciones de esos votantes donde se pueden eventualmente a dónde pueden inclinar su voto el día de la votación, ¿no? Entonces eso es a lo que se ha venido a denominar cocina, y eso se hace en todos los sitios del mundo, claro. Es decir, es una proyección, ¿no? O sea, cuando tú tienes un 20, un 25% de voto indeciso, eso es enorme y eso, claro, hace que la elección esté en el aire y entonces tú proyectas ese voto. Otra cosa es que, claro, que lo proyectes adrede hacia una determinada opción para influir al votante. Porque hay votantes que les gusta votar a ganador. Pero, ojo, también hay votantes que si ven que el partido que X va a ganar, entonces a lo mejor deciden ese día no ir a votar. O sea que, ojo también con esa cuestión. Bueno, Manuel Alcántara, muchas gracias por tu tiempo, que sé que... Gracias a ti, Sergio. Mucho, y, bueno, pues, gracias por tirarte a la piscina en esta primera temporada, por apoyarnos y por traernos seguidores a este canal de Twitch. Manuel Alcántara, muchas claro gracias que sí, Sergio. Por este buen rato. Enhorabuena por tu programa y gracias a ti. Chao. Venga, un abrazo, Manuel. Adiós, adiós. Bien, buenas tardes. Nos hemos despedido del catedrático Manuel Alcántara. La próxima semana tendremos un cuarto programa de La Razón de la Palabra en el que nos va a acompañar el presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, y me pasan una nota en este momento de que ha habido problemas en la conexión de Twitch en algunas personas que estaban siguiendo esta entrevista. No puedo más que pediros disculpas e invitaros a que lo veáis en diferido. Muchas gracias por pasar casi una horita con nosotros y el próximo lunes ya nos vemos iniciando el mes de abril, como digo, con el presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias también por seguirnos en diferido. Hasta pronto.